Normalmente en nuestra vida interactuamos con nuestros amigos, interactuamos con nuestros compañeros de trabajo, interactuamos con, comercialmente, cuando adquirimos un producto, celebramos un contrato, interactuamos permanentemente. Y normalmente no actuamos intuitivamente porque nos dejamos conducir básicamente por lo que nos lleva a la intuición. Y probablemente no sabemos que al momento que estamos interactuando con otra persona, lo que estamos haciendo es teniendo un comportamiento estratégico, porque lo que estamos haciendo es conduciéndonos de determinada forma con el objeto de alcanzar un determinado resultado. Pero ese resultado a su vez va a estar subordinado a lo que la otra parte nos lo permita. En otras palabras, la otra persona también va a adoptar un curso de acción que tiene que hacer básicamente con lo que quiere hacer de cara a lo que nosotros hemos propuesto. Por ejemplo, en el caso de un contrato, si alguien quiere vender, el otro quiere comprar. Si el que quiere vender quiere comprar, quiere vender a un precio alto, bueno, dependerá de que el comprador esté dispuesto a pagarlo, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la vida humana se organiza no solo en soledad, sino se organiza en base a una suerte de sucesivas interacciones. En este contexto se inserta la teoría de los juegos. La teoría de los juegos es una disciplina de la matemática aplicada, y cuando hablamos de la matemática aplicada nos estamos refiriendo principalmente a la matemática que se utiliza como herramienta, como instrumento, para complementar el uso de otras disciplinas. En este caso, la economía, que es básicamente la ciencia social de las decisiones, que implican las decisiones humanas respecto de la asignación de recursos. En ese sentido, la teoría de los juegos es una disciplina, como decía, de la matemática aplicada, que busca sistematizar, que busca modelizar, que busca representar, formalizar estas estructuras estratégicas, de modo tal que nosotros podamos apreciar cuáles son los distintos cursos de acción y cuáles son los probables resultados o las consecuencias que van a tener a la luz de la conducta que va a tener la otra parte, lo cual nosotros vamos a darle un nombre o representarlo como si fueran pagos. En consecuencia, la teoría de los juegos cumple esa finalidad. Básicamente, representar las estructuras interactivas de los individuos o de las empresas, ¿no?, en las cuales se comportan estratégicamente, entendiendo como estrategia una conducta, una sucesión de pasos o un conjunto de pasos destinados a un determinado resultado, pero que están subordinados también a la conducta de la otra parte. Por eso es que hablamos de una interacción. Y esto es sumamente valioso porque esto permite que nosotros podamos tener un panorama de las distintas opciones que tenemos de cara a una decisión que debemos adoptar y cuáles son los probables escenarios que se pueden plantear en esta situación. Pueden aplicarse a todos los campos. Se ha aplicado en ramas tan disímiles como la biología, la psicología, la economía, por cierto, la ciencia política, y entonces decimos, ¿por qué no podemos aplicarla nosotros también en el derecho? Y entonces vemos que el derecho es interacción. El derecho, permanentemente los abogados interactuamos con nuestra contraparte cuando negociamos un contrato, cuando tenemos un arbitraje, cuando tenemos un juicio, cuando recurrimos ante la autoridad y apuntamos a un resultado. Un ejemplo podría ser el caso de lo que vimos hace poco en materia de competencia respecto de los cárteles. ¿Cómo funcionan los cárteles? Los cárteles son acuerdos colusorios que tienen por finalidad, pues obviamente, restringir la competencia, ¿no? Y son acuerdos privados entre potenciales competidores, lo cual es una práctica, pues, reprochable desde el punto de vista legal. Entonces, lo que el ordenamiento jurídico ha planteado es, por ejemplo, sugerir y proponer legalmente la idea de promover la traición, es decir, premiar a aquel que delate, a aquel que revele la existencia de un cártel, ¿no?, lo cual supondría una traición. ¿Y cuál es el premio frente a eso? La exoneración de la sanción, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el cual se utiliza esto?
tenemos un problema. El problema es que nadie se colude por escritura pública, sino que cuando hay acuerdos colusorios, los acuerdos colusorios tienden a ser clandestinos, son por debajo de la puerta. Y entonces tenemos un problema para identificarlos, para conseguir información y pruebas. Algo parecido, análogo a lo que ocurre con la colaboración eficaz en el campo penal. Entonces, cuando los actores están en un acuerdo colusorio, los actores pueden estar en la disyuntiva de tener que plantearse la idea, ¿debo traicionar o debo cooperar? ¿No? Y entonces, esto perfectamente se puede representar en forma normal a través de una matriz o en forma extensiva a través de un árbol de decisión, asignarle los pagos a las posibles consecuencias que puedan tener uno u otro camino. Y efectivamente vamos a ver que la teoría de los juegos puede ser especialmente útil para casos de este tipo, ¿no? Lamentablemente la teoría de los juegos es una disciplina que se enseña poco, por no decir que casi no se enseña o no se enseña en las universidades. Conozco una o dos universidades solamente en el Perú y prácticamente ninguna en Latinoamérica que tiene un curso de teoría de los juegos aplicado al derecho. Sin embargo, en mi vida profesional, yo llevo más de 20 años involucrado en este campo, yo sí puedo decir que la teoría de los juegos me ha ayudado mucho. Y me ha ayudado mucho, ¿para qué? Para desarrollar lo que se llama un pensamiento estratégico, para tomar una decisión sobre la base de las distintas alternativas que yo tengo y proponer estas alternativas y analizar estas alternativas y encontrar cuál es la mejor solución o cuál es la mejor opción para mí en la medida de las estrategias que la otra parte me está proponiendo y en la medida que la otra parte me propone. Pero, por ejemplo, yo que me desenvuelvo principalmente en el campo contractual, la teoría de los juegos es sumamente valiosa, porque aquí surge una disyuntiva, ¿no? ¿Debo cooperar o debo actuar en forma egoísta? ¿Debo actuar simplemente maximizando mi propio beneficio o debo buscar la colaboración? Como decimos muy simplemente, ¿debo buscar agarrar el pedazo de la torta más grande o debo de buscar que la torta crezca? Lo que llaman un win-win game, un juego en que todos ganan, ¿no? Esto, la teoría de los juegos lo discrimina en dos clases de grandes subgrupos que tienen que hacer con los grupos de los juegos cooperativos y los juegos no cooperativos. Y yo creo que la tendencia moderna debería apuntar hacia las estructuras cooperativas. Y eso exige, evidentemente, el análisis de un conjunto de variables que pueden ser observadas a través de la luz y de los ojos de la teoría de los juegos. Las universidades deberían proponer este curso. No es fácil porque hay algunos problemas. Tenemos algunas dificultades, algunas barreras de este curso. El primero, que la teoría de los juegos, como dije al inicio, es una disciplina que tiene su origen en las matemáticas, en el cálculo, en el álgebra, ¿no? Por mencionar algunas materias de la matemática que son usadas. Y en consecuencia, los alumnos de Derecho tienen, evidentemente, poco interés en la matemática. Entonces, construir un curso de teoría de juegos presupone despojarlo en la medida de lo posible de formalizaciones complejas de matemáticas. Y entonces esto dificulta un poco la enseñanza. Pero yo creo que perfectamente se pueden extrapolar los conceptos del análisis de la teoría de los juegos y aplicarlos concretamente a situaciones del derecho sin hacer un trabajo sofisticado de matemáticas. Entonces yo sí creo que debería enseñarse. En cuanto a las ventajas, yo creo que lo que mencionaba, que es mi propia experiencia, la teoría de los juegos a mí me ha enseñado a ¿qué? A ser más ordenado estructuralmente en mi pensamiento estratégico. Los abogados somos estrategas. Los abogados somos estrategas. Y cuando pensamos en asesorar a nuestro cliente, estamos pensando qué es lo mejor para nuestro cliente, pero también estamos pensando qué es lo que va a hacer la otra parte. En consecuencia, qué bueno puede ser tener una herramienta adicional para poderse hacer ese análisis con una mayor precisión y poder determinar objetivamente cuáles son los cursos de acción que podemos tener.
En esa medida yo creo que la teoría de los juegos debería ser ofrecida dentro de las opciones para que los alumnos que tengan interés en profundizar algunos aspectos que tienen que hacer con cuestiones económicas o con cuestiones de análisis interdisciplinario del derecho puedan acceder justamente a esta valiosísima herramienta que a primera vista, cuando uno la ve muy compleja, muy sofisticada, muy difícil, pero poco a poco uno la va entendiendo. No hay que perder de vista que el nombre puede llamar a confusión, y de hecho llama mucho confusión, porque se habla de teoría de juegos y la idea que nosotros tenemos de juego es la idea lúdica, de pensar en el Jankenpo, de pensar en el póker, de pensar en juegos de esa naturaleza. Sin embargo, si nosotros advertimos, la palabra juego, para los efectos de esta materia, hace referencia a una interacción, y el derecho es interacción. El derecho es fundamentalmente interacción, interacción con otras partes similares, interacción con la autoridad, y entonces lo que tenemos que hacer es ver de qué manera podemos potenciar nuestro trabajo. Y yo creo que la teoría de los juegos aplicada al derecho puede ser una herramienta extremadamente útil. Yo al contrario, yo creo que la teoría de los juegos puede ayudar a comprender mejor y evaluar mejor los distintos cursos de acción que puede tomar una persona. Predecir la conducta humana es imposible desde cualquier disciplina. Lo que podemos hacer nosotros es de alguna manera establecer ciertos patrones o ciertos cursos de acción probables que se pueden adoptar, y sobre la base de esos cursos probables de acción asignarles a cada uno un pago, y sobre la base de eso establecer una estrategia que sea la más eficaz. En consecuencia, yo creo que todo lo contrario, la teoría de juegos puede ser una herramienta muy útil para poder comprender mejor estas interacciones. Agradecerles a ustedes por el interés en el estudio y el enfoque interdisciplinario del derecho. Agradecerles también por la difusión que hacen de nuevos conocimientos, que para muchos son totalmente desconocidos, y proponerles sugerirles que siempre es bueno la curiosidad para encontrar nuevas herramientas que nos sirvan para tener un enfoque más integral del derecho. Y dentro de esas herramientas, la teoría de los juegos puede ser especialmente divertida, especialmente útil, especialmente valiosa, justamente para el campo de la interacción jurídica. Gracias.